Profe, nos quedamos donde una diapositiva ¿Cuál diapositiva, Kevin? que decía, tenía como título Metal mecánica, creo yo, si no estoy mal. Ah, bien, vimos sí, calibración, profe. precisión. Yo creo que sí, es cierto. Por acá nos quedamos en metal mecánica. Como estábamos hablando el día anterior, los instrumentos de medición, dice, un instrumento de medición es un equipo, aparato o máquina que realiza la lectura de una propiedad o característica de una variable aleatoria, la procesa, la traduce y la hace entendible al analista encargado de la medición. Por ejemplo, en la industria pues se tienen muchos instrumentos de medición, por ejemplo, un instrumento de medición de temperatura, por ejemplo, en una tubería en donde va cierto caudal, por ejemplo, puede ser agua azucarada, puede ser agua caliente, puede ser cierta disolución de algún otro elemento. Entonces, este instrumento de medición en la cual nos va a estar midiendo la temperatura, va a medir y nos la va a transformar en una lectura en la cual se nos va a hacer mucho más fácil, por ejemplo, una lectura digital en la cual yo pueda ver, tiene 60 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, no hay necesidad de que yo venga y tenga que ir a tocar el agua. Por ejemplo, si yo miro dónde está desfogando el tubo, por ejemplo, entonces este instrumento de medición de temperatura, pues me dice a mí. Y como hoy en día realmente todo está automatizado, por ejemplo, el instrumento de medición de la temperatura no solo tiene la función de medir la temperatura, sino que también tiene la opción, no la opción, sino que tiene cierto transductor que nos envía una señal a otro sistema en la cual manda a abrir otra válvula. Por ejemplo, puede ser una válvula de vapor para aumentarle la temperatura al agua o para bajarle la temperatura al agua. Entonces, este instrumento de medición tiene varias características de operación, no solo de temperatura, sino que también de control. Entonces, ese es un instrumento que se ve mucho en las industrias, porque realmente la automatización neumática está prácticamente en las industrias, porque realmente nos evita al estar, por ejemplo, arriesgándonos a cualquier accidente, por ejemplo, con quemaduras de primero, segundo y hasta de tercer grado, por ejemplo. Entonces, este instrumento, pues como les decía, es un instrumento que nos ayuda a medir la temperatura y a mantener el control de la temperatura del flujo o del caudal. La calibración, como les decíamos el día anterior, realmente la calibración es un punto muy importante en los instrumentos de medición, porque realmente si no se hace, pues obviamente nos puede dar una lectura mala, nos puede estar dando que, por ejemplo, tiene 85 grados centígrados y quizás la temperatura físicamente del fluido está en 50 grados, por ejemplo, puede ser. Entonces, para eso sirve la calibración, estar calibrando. La calibración nos va a asegurar, nos va a garantizar que realmente lo que yo quiero, lo que yo necesito, se esté dando correctamente. Entonces, para eso nos sirve la calibración. Y obviamente, pues, ¿a qué se le va a hacer esta calibración? Al instrumento, a los instrumentos que nosotros tengamos para poder realizar ciertas mediciones. Por ejemplo, les mencionaba el día anterior el pH, por ejemplo, el pH, un medidor de pH tiene cierta solución en la cual el pH se encuentra a 7.0, por ejemplo, 7.0. Entonces, acá cierto tiempo, y de hecho, tiene una solución, hay una solución para calibrarlo,
y hay una solución para que no se descalibre. Por ejemplo, yo hago la medición, por ejemplo, un ejemplo. Yo hago la medición, este es mi envase y, por ejemplo, yo tengo el líquido al que le quiero medir el pH. Entonces, tengo mi solución, tengo mi fluido en un envase, vengo y le mido el pH. Por ejemplo, se lo mido, tiene 7.5, por ejemplo. Pero después de que yo hago la medición, saco el medidor, lo lavo, ¿sí? Lo lavo con cierto fluido. No es con cualquier fluido, sino que tiene que ser, por ejemplo, en este caso es agua desmineralizada la que se utiliza para lavar este instrumento de medición. Entonces se lava el instrumento de medición, se lava y se mete en la solución para que no se descalibre, ¿sí? Pero aparte de que se utiliza esta solución, se utiliza otra solución para calibrarlo, para ver si realmente no está descalibrado, aunque puede suceder estando en el líquido para que no se descalibre, puede suceder. Entonces es por eso de que por garantía se vuelve a hacer la calibración con cierta sustancia. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto. O de repente alguien quisiera aportar algo a ustedes, algo ahí que nos venga a fortalecer el conocimiento con respecto a calibraciones, a los instrumentos de medición. Yo sí tengo una duda, profe. Dígame. Pero esa parte de lo que acaba de hablar ahorita. Dígame. Es de, digamos, ¿cómo haríamos para medir la rosca del tornillo? Si es en el resortito o adentro del... Fíjese que no mucho le escuché a alguien que le haya escuchado bien, que me repita a ustedes. Yo no sé si es mi señal o es la de mi estimado José, no Profe, sé. que él dice que si para medir una rosca se mide donde está perforado. Ya. Veamos, si yo necesito medir, bueno, yo no sé qué es lo que usted necesita, si necesita medir, si es el diámetro, pues obviamente necesito medir con un calibrador Vernier, necesito medir el diámetro del tornillo, pero regularmente, vamos a suponer de que este es el tornillo, por ejemplo. Entonces, yo no lo voy a medir perpendicular, no lo voy a medir perpendicular porque me puede dar una medida errónea. Entonces, si yo lo mido perpendicular al tornillo, puede hacer de que las dos puntas del calibrador se vaya a meter en la rosca. Entonces, si se mete en la rosca, me da una medida errónea. Entonces, lo que hago regularmente es que lo mido en dirección del tornillo. Por ejemplo, este es mi tornillo, entonces ya vengo y yo lo mido exactamente acá, ¿sí? O cruzadito para que no se vaya a meter el calibrador en la rosca. Ahora, si yo necesito, vean, si yo necesito medir la rosca del tornillo, si yo necesito medir la rosca, o sea, del paso de la rosca del tornillo, hay dos cosas. Existe un calibrador de hojas para roscas, que ese es esa es una medición directa, ¿sí? Sería una medición directa. ¿Por qué una medición directa? Porque yo ya tengo el calibrador de hojas para roscas que exactamente trae los dientes de las roscas, por ejemplo, trae los dientes de las roscas. Entonces ya vengo yo, agarro mi tornillo y le coloco la hoja para roscas, ¿sí? Le coloco la hoja de roscas y le veo la luz, ¿sí? Le veo la luz. Si no existe luz, entonces la laminita esta ya trae la medida. Puede ser 1.25, por ejemplo, 1.25, 1.5, 1.75. Esto es, por ejemplo, en milímetros, ¿sí? 1.25 milímetros. Ese es el paso de la rosca, 1.25. Por ejemplo, si el diámetro es de 7 milímetros, por ejemplo, 7, 6 u 8 milímetros,
podemos decir, necesito un tornillo de 8 milímetros de 1.25. Entonces, doy el diámetro, que sería 8 milímetros, y 1.25, que es el paso de la rosca, ¿sí? El paso de la rosca. Con mi calibrador, ¿sí? Con mi calibrador de hojas para roscas. Y si no tengo, pues obviamente yo voy a hacer una medición indirecta, ¿sí? ¿Cómo así indirecta? Porque realmente no es la herramienta adecuada para poder ver la rosca. Agarro mi calibrador, ¿sí? El calibrador vernier, ¿sí? Agarro mi calibrador vernier y coloco una punta en la cresta de un diente y la otra punta en la otra cresta del diente. O sea, voy a medir, el paso lo voy a medir de cresta a cresta, ¿sí? De cresta a cresta voy a medir, por ejemplo, vamos a suponer de que estas dos puntas, yo creo que por acá tengo mi vernier. Entonces, por ejemplo, este es mi vernier. Entonces, por ejemplo, si este es el tornillo para poder medir, voy a venir yo y voy a colocar esta cresta o esta punta en una cresta de una rosca, ¿sí? En la cresta de una rosca y esta otra la voy a colocar en la cresta de del siguiente hilo de rosca, ¿sí? O sea, de cresta a cresta, por ejemplo, de cresta a cresta, voy a medir con mi calibrador vernier, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo haga mi medición de cresta a cresta, voy a ver, tiene 1.25, tiene 1.0, tiene 0.75, por ejemplo. Entonces ya vengo yo y digo, puchica, mi tornillo es de 8 milímetros a 1.25 o a 1.0 o a 0.75, ¿sí? Entonces, el 1.75 es el paso de la rosca, ¿sí? El 8 es el diámetro del tornillo, ¿sí? Ahora, también entre el calibrador de hojas para roscas, hay algunas que no tienen el 1.75, sino que tienen un 32, tienen un 25, tienen un 40, tienen un 30, por ejemplo. Entonces, cuando le tiene ese número, por ejemplo, cuando le tiene un 30, por ejemplo, le está diciendo que tiene 30 dientes, ¿sí? 30 hilos por pulgada, ¿sí? O sea, cuando la hoja le dice a usted no le da el 1.25, sino que le da un 30, por ejemplo, o un 25, entonces quiere decir que, por ejemplo, acá tengo una pulgada yo, ¿sí? Tengo una pulgada. Entonces, cuando a mí me aparece en la hoja, me aparece un 40, por ejemplo, me dice de que de esta punta a esta otra punta yo voy a tener 40 hilos, ¿sí? 40 hilos de rosca, ¿sí? 40 hilos de rosca, cuando a mí no me aparece el 1.25, el 1.5 o el 1.0, por ejemplo, sino que me aparece en lugar de ese número, me aparece un 40, un 25 o un 30. Si me aparecen esos números, me dice de que es el número de hilos por pulgada, ¿sí? Es el número de hilos por pulgada. No sé si aclaré su duda, mi estimado José. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda a ustedes? Gracias, profe, sí, sí. Dígame. ¿Alguien más quería hablar ustedes? ¿No? Bueno, entonces, como no hay dudas ni preguntas, vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos
lo que es precisión. Dice, se habla de precisión cuando existe la ausencia de errores sistemáticos. Es el grado de similitud entre dos o varias mediciones consecutivas del mismo objeto, con el mismo aparato y con el mismo procedimiento, incluida la persona, dice. O sea, yo voy a tener cierta precisión cuando se haga más de una vez, la medición y vuelve a dar lo mismo. Entonces, si me vuelve a dar lo mismo sin ningún decimal más ni menos, entonces mi medida está siendo precisa, o sea, está siendo correctamente bien, ¿sí? Ahora, cuando me da cierta variabilidad entre datos, cuando me da, por ejemplo, me da 25.3, la siguiente vuelvo a medir, me da 25.4, la siguiente me da 25.2, o sea, ahí no hay precisión, pero si regularmente me da, yo vuelvo a hacer la medición con el mismo aparato, quizás en diferente hora y la misma persona, entonces, y si hay medidas diferentes, obviamente no hay precisión. Ahora veamos lo que dice exactitud. Concordancia de una medición con el valor verdadero conocido para la cantidad que se está midiendo. Desviación entre el valor medio y el valor de un patrón de referencia tomado como verdadero. Vamos a ver quién está por ahí. Veamos. Vamos a ver, Lionel. ¿Qué pensás con respecto a este contexto de exactitud? Que exactitud quiere decir que es el valor verdadero. O sea, cuando uno trata de tener exactitud para medir alguna pieza, trata que el número que uno ve en el instrumento que usa para verdadero es el número o la medida. Ajá. Vamos a ver, Marvin Soto, ¿qué pensás? Profesor, yo pienso que exactitud es un valor que concuerda, ¿verdad? Porque Ajá. tiene que haber antes como ¿qué se puede decir? En una medida pasada. Entonces a uno le piden que la vuelva a medir y concuerdan, ¿verdad? Ahí hay exactitud en las medidas. Sí, vean lo que dice acá. Lo que dice acá, desviación entre el valor medido, ¿sí? Desviación entre el valor medido y el valor de un patrón de referencia tomado como verdadero. No sé, tal vez nos aclara un poquito más ese contenido, ese contexto ahí. Vamos a ver, Kevin López, ¿qué pensás, Kevin? Pues yo pienso que exactitud es, si nos piden hacer una pieza, pongámosle que tenga una medida de, empezamos a fabricarla, nos da la misma medida a la que nos piden. Pienso que ya estamos teniendo precisión y tenemos la exactitud de que estamos seguros de que es la medida que nos están pidiendo. Ya. Por ejemplo, acá, vean, acá nos habla de un patrón, ¿sí? Acá nos habla de un patrón. Y regularmente, por ejemplo, cuando yo hago una calibración de cualquier herramienta, yo necesito un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Por ejemplo, me dan una pieza, me dan
obviamente las herramientas ya traen esa pieza, es una pieza metálica muy pequeña, entonces esta trae cierta medida, ¿sí? Y trae cierta medida y este es mi patrón para poder calibrar. Entonces ya vengo yo y mido, y si el patrón tiene 2.5 milímetros, por ejemplo, tiene 2.5 milímetros, entonces yo mido y mi vernier me tiene que dar 2.5, pero la referencia es al patrón. Entonces, por ejemplo, si yo, como decía Kevin, yo solicité fabricar ciertas piezas, por ejemplo, de 25 milímetros, por ejemplo, yo tengo un patrón, ¿sí? Yo tengo un patrón de 25 milímetros. En base a este patrón, me tienen que hacer las otras piezas, ¿sí? Me tienen que hacer las otras piezas que sean exactamente al patrón. Si este tiene 25 milímetros o tiene 25.5, entonces las demás piezas que yo mandé a hacer tienen que tener la misma medida del patrón. Y si, por ejemplo, tiene 25.5, por ejemplo, 25.5 el patrón, yo vengo y mido las piezas que mandé a hacer y tiene cierta concordancia, 25.99, por ejemplo, está siendo exacto, porque hay una centésima de milímetro que al final, pues, obviamente no me va a afectar, pero está siendo exacto, o sea, puede ser de que esa centésima de milímetro, pues, se haya ido quizás cuando él lo limpió quizás con la lija o no sé, va. Pero hay cierta concordancia entre mi patrón y la medida que yo solicité. Y por ejemplo, tiene 25 si es 25.5, por ejemplo, tiene 25.49, por ejemplo, y las demás tienen 25.5, 25.5, 25.5. Entonces, obviamente, pues hay concordancia entre la medida del patrón y todas las piezas que yo solicité fabricar. Entonces, hay exactitud con respecto a mi patrón, ¿sí? El patrón es la pieza que nosotros vamos a tomar como referencia para hacer cualquier otra pieza que queramos, ¿sí? ¿No tienen alguna duda con esto? Bueno, y acá tenemos lo que dice el patrón. El patrón dice que es el instrumento de medición destinado a definir o materializar, conservar o reproducir la unidad o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos. Si se dan cuenta, dice acá, es instrumento de medición destinado a definir o materializar o conservar o reproducir, ¿sí? Si se dan cuenta, acá dice reproducir, o sea, prácticamente el patrón es el que se va a utilizar para poder reproducir ciertas piezas, por ejemplo. Ahora, confiabilidad. La confiabilidad dice que es la condición en la cual los resultados obtenidos son iguales a los resultados deseados o previstos. Asociada a la confiabilidad existe la contraparte llamada incertidumbre de medición. Realmente, si la medida del patrón tiene cierta concordancia con las demás piezas fabricadas, obviamente a mí me va a dar una confiabilidad de poder colocarlo en cierto, por ejemplo, si es un cojinete, por ejemplo, un cojinete por fricción, entonces si es acorde a la medida del patrón, pues obviamente a mí me va a dar cierta confiabilidad de poderlo colocar, pero por ejemplo, si tiene menos o si tiene de más del patrón, por ejemplo, obviamente a mí no me va a dar confiabilidad, no me va a dar esa confianza de poder llevármelo e instalarlo en donde se va a alojar el cojinete. Entonces, pero también tenemos
la contraparte que se llama incertidumbre. La incertidumbre quiere decir de que, por ejemplo, acá dice estimación que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se encuentra el valor verdadero de la magnitud. Por ejemplo, el día anterior hablábamos algo acerca de la... Vamos a ver, cuando tengo, por ejemplo, se me escapó la palabrita a ustedes, cuando la tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo tengo una medida, cuando yo tengo una medida de 25.5 y yo designo un más menos 1, por ejemplo, mi tolerancia van a ser dos décimas, ¿sí? Por ejemplo, 25.4 y 25.6 son 2 décimas de tolerancia. Entonces, cuando, por ejemplo, entre la estimación que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se encuentra el valor verdadero de la magnitud, por ejemplo, hay cierta incertidumbre en la medición. Por ejemplo, yo mido y me dio 25.38, por ejemplo, ¿sí? Pero probablemente yo medí mal, quizás estaba algo apretado, por ejemplo, la perilla de fijación, puede ser que esté apretada la perilla de fijación, y yo cuando medí, pues estaba algo duro, estaba algo duro minonio para poder medir, pero quizás yo así lo medí y me dio cierta incertidumbre de medición. O sea, la incertidumbre quiere decir de que no es la medida correcta. Puede ser de que yo me equivoqué, puede ser de que hubo algo ahí en la pieza que me distorsionó mi medida, por ejemplo, o quizás no limpié y estaba toda sucia, y eso me dio una incertidumbre de la medición. Ahora, si yo ya vengo, limpio bien y hago todo el procedimiento para poder hacer una medición correcta, pues obviamente ahí ya estoy siendo yo preciso con respecto a la exactitud, ¿sí? Y en base a mi patrón, ¿va ustedes? Entonces, pero si yo no hago todo esto, sino que yo voy a la carrera y hago mi medición, entonces me va a dar cierta incertidumbre de medición, o sea, me va a dar una medición incorrecta, que va a haber cierta variabilidad entre la medida que me está dando el patrón. Vean, ya creo que tenemos un minuto. Vamos a, cuando se termine, pues obviamente si quieren, detengo ahorita la presentación, detengo el cómo se llama y nos conectamos nuevamente. Bueno,